El siguiente tema es sobre la vacunación para influenza, otra enfermedad que es estacional y por ende su vacunación también. Y para este tema tenemos aquí a alguien que no requiere presentación, sin embargo la voy a hacer. El doctor Eduardo Gotuso Herencia, quien es médico especialista en medicina interna y especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital Cayetano Heredia. Es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y profesor adjunto del Departamento de Medicina de la Universidad de Alabama, además del William J. Harrington Training Programs for Latin American de la Universidad de Miami. Es exdirector del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, del cual fue por más de 20 años. Ex jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Cayetano Heredia desde 1995 hasta el 2017. Tiene más de 525 publicaciones en revistas indexadas en temas de su competencia, como tuberculosis, VIH, HTLV1 y enfermedades emergentes, parasitología, entre otros. Y es profesor emérito e investigador honorario del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Continúa asesorando y dirigiendo proyectos de investigación y formando a los jóvenes investigadores del mismo, y es miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina. Estoy segura que este currículum es muy pequeño para todo lo que nos brinda el doctor Eduardo Gotuso, con quienes dejo para su siguiente ponencia. Hola, para mí es un gusto compartir con ustedes esta conferencia y agradezco la invitación de la Sociedad de Clínicos Obstetrizia. Es importante que miremos esta infección respiratoria mirando lo que siempre hemos sabido, pero además mirando lo que es importante de las lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID. Voy a revisar con ustedes rápidamente algunos conceptos básicos de influenza para dedicarme en la parte final a la necesidad urgente de vacunar a mujeres gestantes. Como conocemos, las pandemias esperadas no tienen un ciclo y por eso es que siempre tendremos la visión de que puede haber pandemias graves por influenza. Es más, en el año 2019 la OMS pedía al mundo de que nos organizáramos por la potencial pandemia de influenza. Sin embargo, fue una pandemia de COVID. Entonces, las pandemias de influenza tienen un determinado grupo, subtipo, que es importante a reconocer, y desde ahora debo comentar esta condición. La gripe aviar, que fue una de las primeras y más temidas que aparece en el sudeste asiático y también en la China, comienza a ser una enfermedad de alta mortalidad. Sin embargo, tenía la ventaja del ser humano que no se transmitía entre un ser humano a otro ser humano. O sea, solamente los animales al ser humano de manera muy rara. Y por eso que aunque ustedes ven que la tasa de fallecidos andaba por 50%, el número de casos reportados en 4 países donde se estaba reportando era solamente 112. De tal manera que eso solamente era una alerta que sigue estando reconocida, porque todos los días recibimos información de que existen influenza aviar en algunos sitios, pero son casos únicos o casos que todavía no se transmiten entre seres humanos. La influenza, sensu estricto, es una enfermedad viral que es casi una enfermedad debilitante, puede producir epidemias y puede producir pandemias. En el mundo se estima que hay 500.000 de fallecidos por año, especialmente en adultos mayores, y vamos a ver los grupos de riesgo. Solamente quiero mencionar que existen 2 tipos, lo que se llama influenza A, influenza B. La influenza C no produce enfermedades en el ser humano, y claramente hay una diferencia antigénica y del núcleo cápsido que voy a comentar más adelante. Como ustedes van a ver, la hemaglutinación es responsable de la unión de la penetración, de tal manera que esto permite clasificar cada virus. Y aquí ustedes tienen
una hemaglutinina, que es un poco el elemento que permite la entrada, digamos, del virus, y la neuraminidasa, que es importante porque la mayoría de drogas lo que hace es inhibir la neuraminidasa, de tal manera que bloquean, digamos, este pase cuando el virus puede entrar hacia el ser humano. De tal manera que deben recordar esto, pero van a ver que estas dos cosas nos sirven para la clasificación de qué virus está afectando, y esto va a ser importante. Esto es un poco solamente para recordarles a ustedes que, por ejemplo, la influenza aviar española fue H1N1, la gripe asiática H1N2, la gripe de Hong Kong, etc. La gripe aviar, que podría ser una futura pandemia, se dan cuenta, o sea, no se sabe si esta situación va a ocurrir. Normalmente no ocurre, los animales tienen, digamos, los animales, cada uno de ellos tiene sus influencias, y puede ocurrir ocasionalmente transmisión interespecies, pero son bastante inusuales. Matemáticamente ocurren de manera ocasional, y estas son las que alguna vez se pueden ser graves. Recordar que cuando se habla de una pandemia primero tienen animales, después circula ocasionalmente entre un animal y un ser humano, pero no hay transmisión entre seres humanos, gripe aviar. Ya estos son casos esporádicos que comienzan a afectar, y este es un fenómeno que comienza a ser la gripe aviar creciendo, y lo que hay en la gripe y cualquier epidemia que ya comienza a transmitirse, y la pandemia cuando ya pasa de 2 continentes. Cuando pasa eso, muchas veces los gobiernos lo que hacen es mirar cuánto va a costar, cuántas hospitalizaciones. Esto es lo que hizo Estados Unidos, aceptando que tenían una gripe H1N1, que podría ser moderada o podría ser severa como el COVID-19. Y fíjense el número de consultas, el número de hospitalización, cómo se multiplica por 12, el número de UCI se multiplica prácticamente por 12, la ventilación mecánica, de tal manera que estos son los estimados que hay. Y esto es un poco lo que se mira, qué nivel tenemos, leve, moderado o severo. Entonces esto se hizo en 2009. Felizmente la sospecha, que podría ser muy alta, se redujo a reconocer que el virus no tenía un marcador de patogenicidad, y por lo tanto se esperaba que iba a ser una forma leve, como no fue. De todas maneras, en comparación a la gripe aviar, debe reconocerse que ahí sí existe este factor y tiene una alta mortalidad de casi 50%, pero no hay transmisión entre seres humanos, cosa que sí ocurre con el H1N1. Y esto es la manera en cómo se transmite. Creo que todos ahora conocemos mejor. También sabemos cuánto tiempo están los virus, y por eso el lavado de manos, el uso de desinfectantes ha sido intenso. Sin embargo, ahora se reconoce que este mecanismo es un mecanismo muy escaso en la transmisión. O sea, existe, pero es sumamente escaso. Fíjense que el virus puede estar 24, 48 horas, pero no en cantidad suficiente como para producir enfermedad. Así que yo diría que esto es bueno reconocerlo, es bueno promover la limpieza, pero nada más que eso. También tempranamente se comenzó a reconocer el enorme valor de las mascarillas, y entonces hubo mucha discusión si una mascarilla quirúrgica o la N95 era indispensable, porque no teníamos suficientes N95. En realidad hay 4 estudios que demuestran que las mascarillas de uso quirúrgico como estas son suficientes para protegerse de la influenza. Pero otra cosa, y que además lo hemos usado para el COVID, es qué pasa cuando uno estornuda o tose. Estas son las gotas que pueden transmitir, y lo que es importante es por eso que se ha dicho 2 metros, porque se sabe que más allá de 1,80 m ya no hay cantidad suficiente para contagiar. Y es importante que en influenza la incubación es muy corta, a diferencia del COVID, se parece mucho al Omicron, que hay transmisión eficiente persona a persona, y que esta transmisibilidad puede durar hasta el tercero o el séptimo día, especialmente cuando hay tos. Recuérdense bien que cuando se vigila, lo que se vigila son las defunciones por la insuficiencia respiratoria aguda, y eso nos da lo que hay debajo
de este iceberg o esta pirámide, de tal manera que el grueso de personas son olvidos sintomáticos o asintomáticos, pero todos ellos se están contagiando. Entonces, muchos de ellos van a ir al médico, solamente se acostumbra a recomendar el uso de oxígeno con menos de 90. Hoy en día en COVID hemos usado 92, pero estos son los criterios que uno debería hospitalizar a las personas y estos son los criterios que usamos para hospitalizar en cuidados intensivos. Muy bien, los asintomáticos no deben solicitarse estudios, no deben hacer eso porque eso solamente llenan los laboratorios y ahí mismo la gente se contagia. No ameritan consulta médica y es importante que se evite pues el contacto con otras personas, que hemos aprendido mucho. Entonces los virus cuando son endémicos, que ocurre cada año, ¿quiénes son los más graves? Los niños menores de 2 años y los adultos. Aquí están los fallecidos y lesiones pulmonares crónicas. Sin embargo, con el H1, esto que era tradicional se fue cambiando. Y ahora sabemos que el EPOC, la cardiopatía, y aquí se incluye la gestante, que tienen 10 a 15 veces más chance de adquirir la enfermedad, y ahora voy a presentar unos datos. La otra cosa que se conoce es que los inhibidores de neuraminidasa claramente benefician en la evolución de los pacientes siempre y cuando se usen en las primeras 48 horas. Pues el Temavir es la droga clásica, se usa cada 12 horas, por 5 a 7 días, se puede usar en gestantes y la respuesta es sí. Iniciar temprano, antes del tercer día. Si se usa más en el tercer día no sirve. Y esto es un tema importante. De todas maneras, ahora para decir otra droga que es una dosis única, que será contra influenza, que previene rápidamente esta condición, que reduce todo el elemento, bloquea la transcripción. Lo que es importante es reduce la mortalidad, reduce la hospitalización en estas consideraciones en adultos. Y claramente acorta todos los síntomas clínicos y la enfermedad de manera notable en comparación contra el placebo o Temavir. Y finalmente hay que reconocer que algunas veces cuando estamos solos y no tenemos cuadros que claramente demuestren, claro, hoy en día nosotros tenemos que diferenciar claramente COVID de influenza. Y estos son un poco los grupos de riesgo. Y de nuevo aparece la gestación. Claro, de gestación hay que darles tratamientos y cuidarlos de manera temprana. Y lo que se recuerda es que las infecciones en estos pacientes producen un compromiso inmune severo, con lesión pulmonar importante, y por eso que estos pacientes terminan hospitalizados o terminan en respiradores. Entonces, cuando ustedes lean los artículos de influenza, estos son todos los criterios que se usan para poder hacer estudios. Nosotros estamos haciendo una vigilancia de enfermedad respiratoria y es importante mirarlo porque muchas veces la influenza se agrava después con bacterias. Recuerden bien que en la gripe española de influenza, los que fallecían por influenza más o menos entre el 20 y 30% tenían sobreagregado neumonía por neumococo o por Staph aureus en el siglo XIX. Y esto es importante porque los españoles recomiendan, por ejemplo, usar ceftriaxones en la fase tardía de esta condición. Uno de los temas que tuvimos y que fue lamentable es que la compra de las vacunas, realmente el 90% se compraron en el primer mundo en ese momento, mientras que ahí solamente vive el 25% de la población mundial. Es una situación grave que debemos corregir. Por ejemplo, ustedes saben que hoy en día para el COVID solamente el 1% de algunos países africanos está vacunado y casi no está vacunado para influenza. Entonces, claramente es importante. La otra cosa que hay, sobre todo aquí voy a hablar para las personas que toman decisiones dentro del gobierno, en la vacunación es una necesidad de política de Estado. En segundo lugar, no se requiere una receta médica, no se requiere hacer una consulta, no se requiere dificultar administrativamente la vacunación, cuando esto es un derecho que se debe hacer rápidamente.
no hay que hacer consejería. Me acuerdo que salieron donde teníamos que hacer una receta, hacer una consulta y encima tenía que hacerse una consejería. La cosa que es increíble que eso nunca debe existir, porque la responsabilidad es del Estado. Y entonces, si ustedes crean todo eso, van a decir que es una vacuna experimental y no una vacuna. El efecto fue que más del 50% de médicos se negaron o no se vacunaron para influenza y dice que. Ahora quiero hablar de las vacunas. Acuérdense bien que el hemisferio norte tiene habitualmente unos virus que son un poco diferentes del sur. Y que en segundo lugar, uno dice, bueno, ¿y cómo preparamos las vacunas para cada año? Normalmente, por ejemplo, cada año tenemos este germen, vamos a llamarlo H1, muy bien. Pero resulta que en la cola de esto aparece, ya comienza a cambiar por 3H. 3H de esta cola es el que va a venir el próximo año. De tal manera que con estos estudios que hicieron en la Universidad de Texas hace años, se pudo demostrar que uno podía prever qué germen iba a venir el próximo año. Y entonces, todos los años, esta cola sirve para ordenar a los laboratorios, hagan inmediatamente el T3, que es el bicho que viene más allá. Y eso se ha hecho a través del tiempo. En el norte corresponden otros gérmenes. Habitualmente no hay una clara correlación entre los gérmenes del sur con los gérmenes del norte en general. Y es importante que ustedes recuerden, por ejemplo, en Estados Unidos, donde claramente revisan qué es lo que pasa, ellos estimaban tener casi 50 millones de pacientes por infectados, hospitalizados, de 150.000 a 1 millón, y fallecidos más o menos entre 36 y 60.000 casos. Pues Estados Unidos reconoce hoy en día tener como 50.000 casos, digamos 50.000 casos fallecidos por año. O sea, estamos hablando de cifras brutales. Y acá están en los grupos etarios, y las hospitalizaciones básicamente ocurren en las personas de edad avanzada, población económicamente activa con comorbilidades y los niños menores de 5 años. O sea, ahí es donde están los grupos más importantes. La otra cosa es que se vigila, en Perú también hace esta vigilancia. Fíjense lo que pasaba, que el amarillo son la influenza A y los verdes son influenza B. Así que comiencen a mirar estas cifras porque es importante, y después de eso, acá también ven A y B, pero además están los subtipos. Esos tipos son de A, y fíjense que el linaje de Victoria y Yamagata también estaban presentes durante el tiempo. Fíjense que algunas veces hay una que predomina sobre otra, como esto ocurre. Esto es lo que reporta el CDC, vamos a mirar. Esto fue la epidemia que hubo en el Perú, y recuerden bien que comenzó, digamos, esto es lo que pasa en Lima, pero después comienza a aparecer en provincias de manera tardía. Y eso se sabe que Lima comienza a ser muchas veces el eje, y después comienza a irse al sur. Sin embargo, cuando uno sigue el trayecto de influencia en el Perú, habitualmente comienza en las zonas amazónicas y en Piura, Chiclayo, toda la zona del Tumbes, toda la zona norte de Amazonía. Después viene a Lima y después termina en Cusco, Puno y todo el sur del Perú. Y era importante, cuando hay esos brotes, comenzar lo más temprano para reducir el brote. Se cerraron escuelas, sí sirvió para algunos casos, especialmente en Lima. Se hubo distanciamiento social y la respuesta fue sí, ayudó para eso de manera importante. O sea, se hizo esa consideración para poder ayudar. Pero realmente la cuestión de las vacunas son muy importantes en general. Con excepción de agua potable, no existe ninguna otra modalidad en salud pública que afecte tanto la reducción de la mortalidad. Y entonces lo primero que hay que reduce la mortalidad, cosa que es cierto, pero reduce las complicaciones. Hay gente que no fallece, pero tiene numerosas complicaciones, terminan en respirador, en cuidados intensivos. Hoy en día ya estamos reconociendo todos los daños de COVID. Influenza también produce daños pulmonares, etc. Y sobre todo la carga financiera en el sector salud es enorme, es decir, lo que cuesta
contrarresta esto, creo que hoy en día lo hemos vivido de manera palpable y además mejora la productividad porque no tenemos gente enferma. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué todos los años se está cambiando? Es importante porque las vacunas protegen del 70-90% porque se va cambiando cada año. Cada año los virus van siendo diferentes y por eso cada año esta variación antigénica obliga a que tengamos cada año que ir cambiando las vacunas porque hay una protección de especie. O sea, si a mí me ponen la T3, yo tengo, digamos, solamente anticuerpos para T3 y no sirve para la T1. ¿Se acuerdan? O sea, son de especie y es importante, por eso la vigilancia nos permite mirar bien eso. La otra cosa que tenemos sobre la influenza es que cada huevo representa una dosis de vacuna. Pero ustedes se imaginan lo que es tener millones de huevos de la misma edad para poder, del mismo grosor de la cáscara, para poder crear una vacuna, una dosis. Lo cual, pues ustedes se imaginan, técnicamente y económicamente es carísimo hacerlo. Por eso, en los países europeos muchas veces usan adyuvantes. Los ayudantes permiten claramente usar 1/10 de la dosis. O sea, en una situación de emergencia, el ayudante, si tenemos 1 kilo, por decir, me va a servir para 1000. Pero si resulta que un ayudante me va a servir 10 veces más, va a ser para 10.000. Pero los ayudantes son muy importantes, son más dolorosos, porque nos hemos puesto, por ejemplo, vacunas para tétano, sabemos que hay un ayudante que nos molesta, pero nos da una protección mucho más prolongada. Hoy en día la mayoría de vacunas de influenza no tienen ayudantes, pero sí podrían tener en situaciones de emergencia para con una misma producción uno multiplicar por 10 la capacidad. Ahora, la OMS dice que para vacunar en cualquier momento debe vacunarse a toda la población, especialmente los niños, las personas mayores y los grupos de riesgo. Y siempre consideran a las mujeres embarazadas en la primera línea. O sea, es muy importante que ustedes recuerden eso, porque cuando uno mira escalonadamente aparecen las mujeres que están. Entonces, cualquier epidemia puede aparecer en cualquier momento, pero lo que nosotros tenemos que saber es que todos los años tenemos influenza. En general, nosotros no tenemos inmunidad a las nuevas cepas, excepto cuando han pasado muchos años. Por ejemplo, cuando vino el H1N1, la gente que había nacido antes de 1957 estaba protegida. Igual que ahora, con el virus del mono, resulta que los que hemos recibido vacuna para viruela tenemos una protección importante. Entonces, siempre se ha recomendado hasta hace poco vacunas trivalentes. ¿Qué significaba? Que a partir del 2009 resulta que además del virus que aparece, ya se infecta el H1N1 y por eso las vacunas comienzan a ser de dos, ya no de un virus, sino de dos virus. Posteriormente aparecen un tercer virus que era del grupo B, y entonces se hace una trivalente con el virus de cada año, más H1, más influenza. Entonces esto permitía hacer eso. Pero cuando uno mira lo que pasaba en el hemisferio sur y también en el Perú, resulta que aparecen, obviamente pero aparecen varias formas ya, pero conforme pasan las semanas comienzan a aparecer los B. Y aquí más de la mitad son B. Y esto es importante porque habían los dos linajes. Y esto es lo que pasaba en el Perú hasta la epidemia de la pandemia. Fíjense, si ustedes analizan acá, casi no había B. Pero si analizan la otra mitad, casi no había A. Esto es un año. Por eso es que nosotros insistimos la necesidad de que hubieran claramente el trivalente y después cuando hubo estos estudios es que insistimos en que debería haber una tetravalente. O sea, era sumamente importante hacer esa situación. El grupo que nos reunimos y que publicamos una referencia sobre eso, dijimos, ahora hay 4 cepas, o sea, ya no hay que pasar por 2 cepas o 3 cepas, ahora hay 4 cepas, y por eso la vacuna tetravalente, o sea, de 4, protege mejor, tiene una respuesta inmune mejor, y está recomendada por la OMS, especialmente en los grupos de riesgo, obesos, enfermos crónicos, mayores de 65 años, diabéticos, y los niños menores de 5 años.
Entonces, nosotros creemos que este es un tema importante. Ahora, ¿por qué insistimos tanto en las gestantes? Ya eso se conocía desde la pandemia española. El rango de mortalidad de mujeres embarazadas en esa época era el 50%, mientras que de otros era el 35%. Pero el riesgo de abortos y de partos prematuros era notablemente elevado, 42%. Esto fue en 1918. En el 57, cuando aparece el H1, cuando aparece la gripe, la gripe asiática, el 50% de todas las mujeres que murieron estaban embarazadas. Fue la principal causa de muerte materna ese año y se caracterizó por neumonía fulminante con insuficiencia respiratoria. O sea, claramente en 1900 se repetía este fenómeno. Para el 2009, que ya no fue tan grave, la hospitalización fue casi 10 veces mayor y la mortalidad fue 12 veces mayor en mujeres gestantes en comparación con mujeres de la misma edad pero que no estaban embarazadas. Y esto a través del tiempo, todos los años se repite esto. Nosotros en 2009, cuando se registraron los primeros muertes por H1N1, habían dos grupos que llamamos la atención: personas con síndrome de Down y mujeres gestantes. O sea, antes de 200 pacientes fallecidos en el Perú, ya habían 4 gestantes totalmente saludables y 4 jóvenes con Down que habían fallecido, que eran 2 elementos de inmunodepresión. En esa línea, nosotros hemos insistido, primero, que debe haber una vigilancia epidemiológica molecular, que hay 2 patrones en referencia, que el norte y la Amazonía es uno de ellos, y después viene Lima y después termina en el sur, que cuando hay que vacunar haciendo las investigaciones peruanas. Por eso es importante mirar, hay que educar a los profesionales de salud. No pueden pedir ensayos clínicos para cada año porque no da el tiempo. Por eso es que toda la humanidad decide que solamente se cambia el virus y lo único que se busca es respuesta inmune, y eso se hace muy rápido, pero no ensayos clínicos. Y finalmente, que por la necesidad actual nosotros apoyamos que la vacuna tetravalente era la recomendada. Por supuesto, hay que hacer valoraciones de costo-beneficio sobre esta aplicación. Y entre tanto, se ha insistido que durante las épocas de COVID, los sistemas de vacunación deben quedar todavía lisos. Hoy en día se sabe que para no perder el tiempo, cuando una persona se vacuna para COVID, puede vacunarse el mismo día para influenza. Concepto importante: un hombro una cosa y el otro hombro otra. Recuérdense bien que habitualmente no se deben poner 2 virus vivos, pero las vacunas de COVID no son virus vivos, son fragmentos, y por lo tanto ya la OMS y la OPS han insistido que se pueden vacunar el mismo día para no decir no venga dentro de 15 días, etc. La vacunación, digamos, el mismo día es un elemento importante a mirar. Y finalmente, que nosotros insistimos, el mundo no COVID de vacunación es sumamente importante y hay que promover la protección del personal, de la vacuna. Durante las vacunaciones hay que evitar aglomeraciones, hay que mantener siempre la secuencia todo el tiempo. Y es aconsejable que todas las mujeres gestantes, por las razones que hemos insistido, deben ser parte del programa de vacunación. Recuerden bien que eso es notable, es importante, es necesario, y con una sola dosis ustedes previenen a las mujeres gestantes de manera adecuada. No digan, hace un año se vacunó y tiene anticuerpos, eso no sirve. Tiene que vacunarse cada año la persona. Entonces, en resumen, las gestantes deben vacunarse para influenza, y la respuesta es sí. Hay criterios clínicos, epidemiológicos y de mortalidad que apoyan la necesidad de que las mujeres gestantes se vacunen. ¿Las vacunas son seguras para las madres? Sí. ¿Son seguras para el producto y los fetos? La respuesta es sí. Y por lo tanto, debemos insistir en esta educación a través de nuestra capacidad de sugerir y recomendar una vacunación eficaz. Estaré listo a las preguntas y agradezco mucho
esta oportunidad de estar con ustedes como lo he hecho otras veces, con gran felicidad para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores por tan excelentes y claras ponencias, y aquí los tenemos presentes, dispuestos a responder sus preguntas. Gracias, doctor Ciudad, doctora Namisato y doctor Gotuso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, comencemos con las preguntas. Para el doctor Ciudad, doctor, ¿nos podría hablar un poco sobre el efecto de la vacuna COVID-19 en gestantes en el Perú? Creo que esa es una muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta que el Perú se comenzó a vacunar en junio de 2021 y hasta junio de 2021 acuérdense que no había suficiente disponibilidad de vacunas en el Perú todavía, y lo que se procuraba era en ese momento vacunar a la población vulnerable. Entonces se comenzó con la población vulnerable, primero a los profesionales de la salud y después a la población vulnerable, y los gestantes no eran consideradas población vulnerable hasta antes de ese momento. Fue justamente iniciativa de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, del UNFPA y de diversas instituciones vinculadas a la salud, en que se hizo la propuesta y la presión suficiente ante las autoridades de salud de ese entonces de incluir a las gestantes como parte de la población vulnerable. Y fue así que a partir de junio de 2021 se comenzó a vacunar a las gestantes. Y el efecto de la vacuna se ve claramente hasta antes de junio de 2021. La cantidad de muertes maternas por COVID eran importantísimas, lo hemos visto en la gráfica. Y en diciembre de 2021, apenas 6 meses después de haber comenzado la vacunación en gestantes, las gestantes que morían por COVID eran gestantes no vacunadas. Entonces, eso creo que es una importante evidencia para tener en claro el punto o referencia sobre la vacunación de gestantes en Perú. Estoy seguro que el doctor Gotuso puede ahondar mucho más en el tema también, porque de este tema en particular hemos conversado bastante con él, y él tiene con seguridad mucho más aproximaciones a referente al tema. Sí, Antonio, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, porque esa es una versión espectacular. El Perú estaba en la lista de los 3 países que más muerte materna tuvo en el primer semestre. Pero además de eso, no se contaban las mujeres que morían en el posparto, es decir, tenían 32 semanas, 33 semanas, tenían partos prematuros, pero ellas terminaban en un ventilador y fallecían. Y muchas de ellas no se contaron. Yo me acuerdo que las primeras veces yo estaba dando una charla en Chiclayo donde habían fallecido 2 chicas ya, y resulta que todavía el ministerio no las tenía como gestantes, porque acababan de dar a luz, etc. Entonces, realmente las cifras que tú has presentado del ministerio después de la vacunación es un logro extraordinario. Es decir, la mortalidad materna se vino abajo usando vacunas. Yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas que nos queda. O sea, esos 2 slides que has presentado sobre los resultados son muy valiosos, que confirman la gran utilidad de esa vacunación. Estoy muy de acuerdo con ese aspecto. Definitivamente, y lo que usted dice, doctor Gotuso, es completamente cierto. Y para unir esto a la siguiente pregunta, en realidad para los 3, porque sí, sabemos que la prevención es lo más importante. ¿Por qué creemos o por qué creen ustedes que la cobertura vacunal en el Perú es tan baja? Doctora Namisato. Sí, sin duda, yo puedo hablar sobre todo de la vacuna TDAP, que como han podido ver, estamos tristemente en un 35% de cobertura nacional de vacunación gestante. Cuando ya está dentro del programa nacional, ya las pacientes pueden conseguir vacuna de forma gratuita
contra la tos convulsiva para proteger a esos lactantes menores de 3 meses, pero creo que el problema básicamente, por lo menos en la TDAP, porque sin duda es multifactorial, ¿no? El por qué tenemos esta tasa baja de vacunación en general en gestantes, pero en lo que respecta al TDAP, considero de que es parte responsabilidad de nosotros mismos, de los ginecólogos. Es una vacuna que ha ingresado relativamente hace poco, ¿no? En el 2018, siendo efectiva en el 2019, y llevamos 3 años recién. Y creo que difusiones como esta que estamos haciendo para todos nuestros colegas, de que nuestra responsabilidad de aumentar esa tasa de vacunación en TDAP, de que estén convencidos, espero que con la data presentada empiecen a vacunar, porque es contundente la información, y como vimos con data peruana también se justifica esa vacunación. Entonces, en lo que respecta a TDAP, considero que es responsabilidad de los ginecólogos de indicar a todas en cada gestación, se repite en cada gestación. Yo solamente quisiera, antes de que seguramente Eduardo dé una visión mucho más integral del tema, quisiera solamente mencionar de que nosotros los ginecólogos tenemos la gran oportunidad de tratar a las gestantes en el control prenatal. Y en el control prenatal no podemos de ninguna manera tener una oportunidad perdida de tratar la anemia, de vacunar, de prevenir, de predecir. Esos son temas fundamentales del control prenatal que está en manos fundamentalmente de nosotros los especialistas. Por lo tanto, no debemos perder la gran oportunidad que tenemos para predecir, prevenir los problemas que después van a causar definitivamente problemas de salud. Eduardo. Sí, Lorena, para responder esta valiosa pregunta, yo justo esta mañana en un simposio sobre ciencia y anticiencia relacionado a vacunas. Y un problema que yo veo, que ya hubo tiempo para hacer la pregunta, es que nosotros mismos en nuestras escuelas de medicina no fortalecemos estos conceptos de la atención de prevención. Es decir, ¿cuántas veces una mujer de 35 años que se va al hospital por una infección urinaria, su médico le pide que se haga un Papa Nicolau? O sea, no tenemos conceptualizado la necesidad periódica de hacer prevención. Y yo lamento muchísimo que cuando discutimos las vacunas, los grupos antivacunas, hay un montón de médicos, profesores universitarios, etcétera. O si no, los médicos comienzan a dudar que puede ser, que no puede ser, cuando la cuestión es un balance entre costo-beneficio. Es decir, nosotros desaparecimos la rubiola congénita, la polio, digamos, la difteria, etcétera. Es decir, esos esfuerzos deben ser bien puestos, que es necesario mantenerlos. Entonces nosotros, sorprendentemente, no nos hemos formado a poner eso de poner vacunas. Claro, la gente dice, tú vas a vacunar sanos y alguien te va a quejar porque tiene un efecto adverso, mejor no lo vacuna. No, el médico tiene que tomar decisiones, igual cuando estás en una emergencia, que tiene que tomar una decisión sí o sí, que puede ser que tenga alguna agresión, etcétera, pero salga de la paciente. Bueno, en este caso, las vacunas, sin lugar a dudas, son de enorme valor. Fíjate lo que hablaba Claudia, en Estados Unidos se convirtió en un país que antes morían 6 niños antes del año. Cuando le pasó lo de pertussis, llegaron casi a 200 niños, porque cambió todo solamente en 6 meses. Cuando se dieron cuenta, tuvieron que vacunar a todas las mujeres. Igual pasa con la influenza. Las personas creen que influenza es un resfrío. Y eso yo quiero insistir, hoy en día tenemos buenos métodos diagnósticos de influenza cuando uno tiene enfermedad respiratoria. Nosotros estamos haciendo una investigación en este momento. Y influenza es una cosa que está apareciendo, igual que el COVID, que no va a ser fácil diferenciarlo. Y entonces tenemos que insistir de que hay muchas enfermedades. Mira, si algo se ha hecho bien en el Perú, se ha estudiado muy bien a las mujeres gestantes, y las 2 vacunas que no dejaron de hacer ni un pelo son BCG al nacer y hepatitis al nacer en áreas endémicas.
Y eso es un valor enorme. Es decir, yo insisto en que nosotros tenemos que seguir mirando y tenemos que seguir educando a nuestra población. Digamos, alguien decía, ¿cuál es uno de sus sueños, doctor? ¿Sabe cuál es uno de mis sueños? Que un día la gente vaya a tocar la puerta a su centro de salud y dice, ¿dónde están mis vacunas, mis paralíticos? O sea, ahora estamos en la fase paternal de que nosotros vamos a vacunarlos. Estamos todavía en esa fase cuando debería ser la gente tocaba mis vacunas. Entonces, yo creo que lo que se ha comentado acá es sumamente valioso. Tenemos que seguir educando, mirando el enorme valor de cada una de las medidas que se han discutido hoy día, como habrá muchas más. Es decir, hay muchas medidas de no tener niños con retardo. Digamos, las mujeres gestantes jóvenes no saben si están vacunadas para rubiola. Ojalá que no haya ningún brote de rubiola, pero es muy triste. Yo sí he visto niños con rubiola congénita y es de las cosas, digamos, que no solamente le comprometen la vida a él, sino a alguien de su familia. Los niños que tuvieron citomegalovirus, que tuvieron toxoplasmosis congénita, porque dejamos de hacer cosas. Entonces, en el caso de vacunas, es una situación que a mí me causa un poco más de disconfort. Yo les digo porque una de las primeras cosas que yo hice en mi infectología es crear un consultorio de mujeres gestantes, discutir con los obstetras y discutir con los neonatólogos, que conozcan a los bebés todavía cuando están dentro de la madre, para que conozcan bien qué les está pasando y qué cosas nos debemos seguir haciendo. Así que yo, sin lugar a dudas, voy a insistir en eso, de que hay que fortalecer el uso de vacunas, hay que seguir educando. Este simposio del día de hoy nos ha enseñado muchísimo, yo he disfrutado mucho, han sido mucho mejores que las mías, así que todavía hay que... Y estoy segura que todos han disfrutado, igual que usted, doctor Gotuso, y de las exposiciones brillantes de ustedes, del doctor Ciudad, de la doctora Chinamisato y de usted, y todos los ponentes. Pero en aras del tiempo tenemos que despedirnos, así que le doy el pase a la doctora Carmen Mere para cerrar el presente bloque. Muchas gracias, doctora. Está en silencio la doctora Mere. Ay. Buenas noches, colegas. Felicitar las excelentes exposiciones de nuestros colegas doctor Gotuso, doctor Ciudad, doctora Namisato. Agradecerles al doctor Gotuso y a la doctora Namisato, en especial, que han tenido problemas personales, que se han presentado a nuestra reunión a enriquecer nuestros conocimientos. Bueno, en conclusión, necesitamos prevención, que es tarea de todos, proteger el binomio madre-niño, ¿no? Porque el costo-beneficio da un balance positivo en la vacunación y debemos ser responsables todos de ampliar coberturas. Terminamos con mucha pena este simposio para dar pase al siguiente, que es un simposio auspiciado por Farmaconsuma, un tema también muy importante sobre beneficios del uso del hierro parenteral. Un gusto a todos, buenas noches y sigan disfrutando del Congreso. Muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, doctor. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Lorena, Carmen.